de la sesión 88 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 89 ordinaria se pone a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario dará lectura a la cuenta. Buenas tardes, Presidenta. Gracias. La cuenta es la siguiente. En primer lugar, un oficio de su excelencia al presidente de la República, mediante el cual retira y ya se presenta la urgencia, que califica de suma para el despacho del proyecto de ley conocido como de armonización. En segundo lugar, otro oficio también de su excelencia al presidente de la República, mediante el cual retira y ya se presenta la urgencia, que califica de simple para el despacho del proyecto de ley que establece requisitos para otorgar patente municipal a guarderías infantiles. En tercer lugar, un oficio del defensor de la niñez, mediante el cual remite para conocimiento de la Comisión el informe final del diagnóstico sobre la situación de derechos de la niñez y adolescencia 2025, elaborado por el Observatorio de Derechos de la Defensoría de los Derechos de la Niñez. En cuarto lugar, un correo electrónico de la directora de Abogacía y Estudios de Aldeas Infantiles SOS Chile, Ana Paulina Fernández, mediante el cual solicita exponer los puntos de vista de dicha organización respecto del proyecto sobre armonización, y en particular para abordar la situación de los jóvenes egresados de residencias de protección de aldeas SOS. En quinto lugar, los siguientes reemplazos: don Patricio Rosas por la diputada Claudia Mix, la diputada Francesca Muñoz por la diputada Giovanna Humada, y finalmente, en sexto lugar, una licencia médica de la diputada señora María Candelaria Acevedo. Esa es toda la cuenta, presidente. Ofrezco la palabra en la cuenta. No hay palabras. Vamos a puntos varios entonces. ¿No hay puntos varios? Sí, diputado Twitty, tiene la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, considerando que estamos discutiendo el proyecto que norma guarderías y after school, solicito, Presidenta, que comparezca, agregar a la lista, ¿no es cierto?, a Ana María Ramírez, Presidenta de la Asociación Gremial de Sostenedores de Jardines Infantiles y Sala Cunas Párvulo Red, que cuenta con más de 25 años de experiencia en el tema para abordar, Presidenta, lo siguiente. Voy a tratar de ser lo más escueto posible. Diferenciar claramente entre guarderías y after school. Guarderías de 0 a 5 años centradas en cuidados y estimulación temprana. After school, apoyo y recreación para escolares tras jornada escolar. No hacer esta distinción invisibiliza necesidades claves en menores de 5 años. Punto 2, Presidenta. No hacer, discúlpeme, incorporar la neurociencia en la regulación. La estimulación temprana es clave para el desarrollo cognitivo y emocional. La falta de diferenciación puede afectar el desarrollo integral de los niños. El número 3, Presidenta, es aclarar el vínculo con el sistema educativo. El artículo 1 de este proyecto limita su rol a labores auxiliares o complementarias, lo cual es confuso, y por eso también requerimos, ¿no es cierto?, exigencia mínima de certificación o vínculo con alguna institución educativa reconocida también. El cuarto punto, Presidenta, regular la cobertura etaria y permanencia. El proyecto permite atención hasta los 14 años sin diferenciar cuidados por edades. No se mencionan límites de tiempo de estadía por menor tampoco, Presidenta. El punto número 5, establecer exigencias mínimas de infraestructura. Por ejemplo, en el artículo 4 no define claramente estándares. En la ley 20.832 podría usarse como marco base para capacidad y condiciones mínimas. En el punto 6, por ejemplo, Presidenta, para aclarar, definir sistema de fiscalización robusto. No se explica cómo se fiscalizarán estos centros ni con qué presupuesto. Tampoco se menciona la capacitación para fiscalizadores. En el punto 7, por ejemplo, Presidenta, evitar la legalización de malas prácticas actuales. Sin regulación adecuada, el proyecto podría validar condiciones deficientes ya existentes. Se requiere también resguardar el bien superior del niño y la niña en todo momento. Y por eso, Presidenta, ruego, ¿no es cierto?, el apoyo de los colegas presentes para contar con un proyecto robusto que entregue, ¿no es cierto?, verdaderas garantías a la infancia. Y es por eso que pido que esta persona pueda ser parte, ¿no es cierto?, de las personas a exponer y aportar, ¿no es cierto?, en robustecer este proyecto de ley. Muchas gracias, Presidente. Perfecto. ¿Hay acuerdo? Bien. ¿Algún otro punto varios? Diputado Rosas tiene la palabra.
Gracias, Presidenta. Solo quería aprovechar la instancia, estoy reemplazando acá en esta comisión hoy día, pero quiero aprovechar la instancia de estar en la Comisión de Desarrollo Social para saludar y felicitar a la Junji, que ayer cumplió 55 años de historia, 55 años entregando educación en la etapa más importante de nuestros niños de nuestro país. Y digo nuestro país porque me gusta decir nuestro país, sino este país, porque somos chilenos y tenemos que querer a nuestro país y sobre todo querer a nuestras instituciones como Junji, que ha desempeñado un rol tan importante en el desarrollo psicomotor de nuestros niños y niñas durante tantos años, 55 años, así que felicidades a todos quienes trabajan en la Junji, en los jardines, especialmente a las tías y a todo el personal administrativo también que hace posible que funcionen los jardines. Eso, Presidenta, gracias. ¿Usted quiere que enviemos algún reconocimiento especial, algo así, diputado? Nota de felicitación. ¿Hay acuerdo para eso? Ah, ya, perdón. No, no hay acuerdo, diputado. En votación, entonces. Ya, diputado Mesa. Sí, Presidenta, por su intermedio, si es que la diputada Morales nos pudiese explicitar cuáles son las razones, yo había dado el acuerdo, pero quizá escuchándola puede que cambie de opinión. Sí, diputada Morales, ¿nos explica? Gracias, Presidenta. La Junji en la región de O'Higgins tiene más de 7 jardines sin poder terminar. La Junji en la región de O'Higgins, sus jardines infantiles están con roedores, ratones. La Junji en la región de O'Higgins tiene a sus trabajadoras durante días y semanas en movilizaciones por los pocos recursos que tienen, por la incapacidad de poder gestionar la primera etapa de la infancia en torno a mejorar las condiciones no tan solo de los niños y niñas de la Junji, sino que también las condiciones laborales de las trabajadoras de la región. Yo hice la presentación a través de oficios fiscalizadores, también de la Comisión de Educación. Le pedí a la vicepresidenta nacional que pudiera responder con todas las dificultades que presenta la Junji, no tan solo en la región de O'Higgins, a nivel nacional, y aún no hay respuesta de aquello. Es por eso mi motivo de no dar el acuerdo, por lo menos por mi parte, de poder mandar unas felicitaciones a la vicepresidenta nacional de la Junji, porque creo que están bastante al debe en la función que cumplen no las trabajadoras, porque ellas sí están haciendo un trabajo muy preocupado en la atención de los niños y niñas, sino que hoy día el incumplimiento de la Junji en materia de responsabilidad de la infancia. Muy bien, Presidenta. Diputado Rosa. Entendiendo las razones de la diputada, pudiéramos felicitar al personal de la Junji, quizás. Hagamos votación. Si corresponde, lo hacemos. Exacto, en votación entonces. Ah, sí, ¿sí? Ah, ya, perfecto. Entonces, unanimidad. ¿Algún otro punto, varios? Vamos entonces a la orden del día. La presente sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1. Continuar con la discusión general del proyecto de ley de origen en mensaje en segundo trámite constitucional y con urgencia calificada de suma sobre armonización de la ley 21.302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y modifica normas legales que indica a la ley número 20.032 que regula el régimen de aportes financieros del Estado a los colaboradores acreditados con la ley número 21.430 sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, boletín 15.351-07, vencimiento de la urgencia 30 de abril. Respecto a este proyecto de ley, han sido invitados el ministro de la ex Cámara, Corte Suprema, encargado de la Comisión de Familia e Infancia de dicho tribunal y representantes de la Fundación Infancia Chile. ¿Están presentes? Hay que tomar acuerdo si es que puede estar vía Zoom. Sí, no. ¿Sí? Perfecto. Entonces le damos la palabra. Sí, porque además está apurado. Ya. Le damos la palabra entonces. Muy bien, muy buenas tardes. Es un agrado estar en esta
en este trabajo tan importante que están desarrollando. Y yo estoy a cargo de infancia por encargo de la excelentísima Corte Suprema y hemos desarrollado un trabajo muy importante. Quisiera preguntar cuánto tiempo tengo para exponer sobre lo que se me ha preguntado. 10 a 15 minutos como mucho, porque tenemos otros expositores. Muy bien, voy a tratar de resumir entonces el trabajo. Primera cuestión que quiero señalar es que mi labor como juez solo me permite referirme a temas que están vinculados con el servicio judicial, pero no respecto de otros temas que son más bien políticos, que son más bien relevantes, por supuesto, que son importantes con la finalidad de entender este proyecto de ley. Bueno, voy a tratar de resumir el planteamiento y, bueno, el artículo 4 de la ley 21.302 establece los principios fundamentales que rigen la labor del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, asegurando que los niños, niñas y adolescentes sean considerados sujetos de derecho con protección reforzada. Las modificaciones a las que me voy a referir son muy importantes porque si hay algo que hace falta en materia de legislación relativa a infancia, es la coordinación y la armonización de todas las normas. Hoy día yo tenía una reunión con jueces y ministros y la preocupación principal nuestra era cómo coordinamos este trabajo con el servicio especializado, pero también, obviamente, depende de la temática. Hay una vinculación muy importante con la Fiscalía, hay una relación muy importante con los organismos del Estado que hay que coordinar, por ejemplo, en materia de índole de abuso sexual, por ejemplo, en materia de migración. Bueno, la primera modificación reconoce formalmente a quienes ejercen de facto el cuidado personal de los niños, niñas y adolescentes sin necesidad de una declaración judicial previa. Por lo mismo, corresponde mantener la evaluación positiva de esta medida, en tanto fortalece la protección efectiva de los menores y reconoce la diversidad de configuraciones familiares. Por otro lado, la modificación que constituye la frase, comillas, caso en el cual se iniciará el procedimiento de adoptabilidad, cierra comillas, abre comillas, lo que evaluará su adoptabilidad, cierra comillas, introduce un ajuste relevante en el tratamiento de la separación familiar en lugar de establecer una consecuencia automática. Se enfatiza la necesidad de una evaluación específica previa antes de iniciar el procedimiento de adoptabilidad. Esta precisión es positiva, ya que clarifica el rol que cabe a los tribunales en estos casos y evita el malentendido de considerar la adoptabilidad de modo mecánico. La siguiente modificación, la siguiente reforma que cabe comentar en relación con las atribuciones de los tribunales es la modificación al artículo 6 de la ley 21.302 que establece las funciones del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia en la implementación de medidas de protección. La modificación introducida en el literal A incorpora expresamente a las oficinas locales de la niñez junto a los tribunales como instancias competentes en estos procedimientos. Esta actualización resulta pertinente en la medida en que refleja la configuración actual del sistema de protección de la infancia, en el cual se ha buscado reducir la judicialización de ciertos casos y fortalecer los mecanismos administrativos de atención. La incorporación explícita de las oficinas locales de la niñez armoniza la normativa con esta realidad, asegurando mejor coordinación entre las distintas instancias responsables
de la protección de niños, niñas y adolescentes. Con relación a las atribuciones de los tribunales, es relevante la modificación al artículo 19 de la Ley 21.302, que regula la derivación de niños, niñas y adolescentes a los programas de protección especializada. El texto vigente establece que la derivación debe ser realizada por los tribunales o las oficinas locales de la niñez cuando se adopte una medida de protección en el marco de la Ley número 19.968. En su versión originalmente consultada, la Corte Suprema emitió opinión sobre una modificación más acotada que consistía en reemplazar la expresión, comillas, adopte una medida de protección por adopte una medida cautelar especial. En este contexto, la Corte valoró positivamente el ajuste por cuanto las medidas a las que se hace referencia en el artículo 71 de la Ley 19.968 son calificadas expresamente como medidas cautelares especiales y no como medidas de protección. También resulta pertinente comentar las modificaciones propuestas al inciso sexto del artículo 31 de la Ley 21.302. En su redacción actual, esta norma establece que la información contenida en el Sistema Integrado de Información, Seguimiento y Monitoreo está disponible únicamente para los órganos del Estado con competencia en protección de la niñez y adolescencia, siempre que hayan suscrito un convenio de transferencia de datos por el servicio. La modificación propuesta incorpora expresamente a las oficinas locales de la niñez y a los tribunales con competencia en familia como destinatarios directos de esa información, permitiéndoles hacer seguimientos de las intervenciones que han ordenado sin la necesidad de suscribir un convenio de transferencia de datos. Esto les otorgaría acceso inmediato y permanente a la información relevante para la supervisión de los casos en que han intervenido. Las modificaciones propuestas a los artículos 33 y 33 bis de la Ley 21.302 alteran significativamente el acceso y disponibilidad de la información en el sistema de protección infantil. Si bien refuerzan la obligación de reserva y confidencialidad sobre ciertos antecedentes de niños, niñas y adolescentes, su principal efecto es asegurar que los órganos y personas pertinentes cuenten con la información necesaria para la gestión de los casos bajo su conocimiento. A ver, estoy resumiendo, pero a modo de conclusiones y haciendo un resumen de todo lo anterior y a lo cual me corresponde dar alguna opinión, respecto a lo cual me corresponde dar una opinión, me permito señalar los siguientes a esta honorable comisión. Sobre las modificaciones de la Ley 21.430, vale destacar las adecuaciones normativas realizadas para una mayor eficiencia en la aplicación de las medidas de protección de carácter administrativo, sin perjuicio de las observaciones que se han planteado respecto a la forma de hacer exigibles judicialmente su ejecución. Con relación a las modificaciones introducidas a la ley ya señalada, esto es la 21.302, se valora positivamente la incorporación de medidas que facilitan el acceso a la información relevante para la supervisión de casos, tales como el nuevo artículo 1 bis, que establece la remisión de informes anuales a la Corte Suprema. Asimismo, resulta destacable la incorporación de un marco más claro para la derivación de niños, niñas y adolescentes desde los tribunales de familias y juzgados de garantía hacia programas de protección especializada, facilitando la activación oportuna de medidas de resguardo. No obstante, se recomienda evaluar la necesidad de establecer reglas procedimentales específicas para la tramitación de estos requerimientos, con el fin de garantizar uniformidad en su aplicación. En cuanto a las modificaciones relativas al acceso y disponibilidad de la información contenidas en el Sistema Integrado de Monitoreo, se considera positiva la inclusión de los tribunales con competencia en familia y las oficinas locales de la niñez
como destinatarios directos sin la exigencia de suscribir convenios. Este ajuste permitirá un monitoreo más eficiente de la implementación de las medidas ordenadas y reducirá la burocracia en la gestión de casos. Por otro lado, en lo que concierne a la modificación del artículo 33 bis, se observa un cambio relevante en el acceso a la información confidencial de niños, niñas y adolescentes, al permitirse como regla general el acceso directo de abogados, familiares y cuidadores, salvo orden judicial en contrario. Esta modificación implica un giro en el modelo de control originalmente propuesto, pero se considera razonable en la medida en que facilita el ejercicio de derechos de las partes involucradas, sin comprometer las garantías de confidencialidad, dado que se mantiene la exigencia de autorización judicial para otros órganos administrativos. En términos generales, el proyecto de ley representa un avance en la armonización normativa del sistema de protección de la niñez y adolescencia, fortaleciendo la coordinación entre los distintos actores del sistema y otorgando mayor claridad en la aplicación de sus normas. Por lo tanto, sin perjuicio de los aspectos susceptibles de perfeccionamientos, se estima que el proyecto contribuye a mejorar la coherencia del marco normativo vigente y a optimizar la operatividad del sistema del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, reforzando su capacidad de respuesta en la protección de los niños, niñas y adolescentes. Señora Presidente, me permito señalar lo anterior, salvo alguna consulta que quieran realizar. Vamos a hacer las preguntas de inmediato cuando expongan y preguntan, porque cuando juntamos las preguntas siempre se olvida algo o falta tiempo. Así que ofrezco la palabra a algún diputado que tenga alguna duda o quiera hacer alguna sugerencia. ¿No? Bueno, no tenemos más preguntas, así que muchas gracias, don Diego. Y si quiere se puede quedar en la comisión para que vea cómo se desarrolla. Y ahora le vamos a dar la palabra a la directora de la Fundación Infancia, señora Natalie Ollarse, junto a la trabajadora social, señora Darlene Maragañao. Presidenta, tengo otra reunión, me podría retirar en un momento más, ¿no es cierto? Sí, no hay problema. Si quiere se puede retirar ahora, si así lo Ya. estima pertinente. Muchas Gracias. gracias. Hasta luego. Hasta luego. ¿Tiene la palabra? Natalie. Ahora Ollarse. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, agradecer a nombre de la Fundación Infancia la invitación. Trajimos una presentación, esa misma, ¿sí? No sé si se podrá proyectar completa. Vamos a suspender por un minuto mientras se soluciona el tema de la exposición. Ya. Ahora sí, muchas gracias por la invitación, Presidenta, por su intermedio a la comisión. Nosotros somos una fundación que funciona hace 8 años, casi 9 ya, somos del Distrito 8, arriba del Distrito 8.
Somos todos voluntarios, principalmente somos profesionales, abogados, trabajadores sociales, psicólogos y en el equipo hay una fonoaudióloga. A partir del escándalo Sename que se desató en nuestro país de hace unos años, nosotros decidimos hacer algo más allá de lo que hacíamos en nuestro horario laboral y desde ahí que funcionamos como voluntarios. Hemos hecho distintas iniciativas como en su momento fue las marchas, hemos hecho voluntariado y principalmente hoy día llevamos varias causas ad honorem en los tribunales de familia, principalmente en medidas de protección. No sé si se puede pasar a la siguiente. Muchas gracias. Lo recalco porque a veces hay personas que nos hablan en las redes sociales y nos dicen queremos trabajar en su residencia. Y nosotros no somos un organismo colaborador, somos solamente un grupo humano de voluntarios. Ante eso, bueno, agradecer, ¿cierto? Y mostrar el estado de las normas en las que nuestro país ha avanzado los próximos años, por supuesto, valorarlo. Ahí se puede ver en la lámina un pequeño resumen de las normas que nuestro país ha ido actualizando. Vimos como en el año 2018 aparece la Subsecretaría de la Niñez como un veedor de derechos humanos y que también hace recomendaciones al Estado. La Subsecretaría, ¿cierto? Que es este órgano rector, el Servicio Nacional de Protección Especializada que antes estaba en Justicia y hoy día se va a Desarrollo Social, la Ley de Garantías con la OLN y el Servicio Nacional de Reinserción que se queda en Justicia, ¿cierto? Y que hoy día está en su implementación. Así como también el Consejo Consultivo, que hoy día podemos decir que participan niños. De hecho, el presidente del Consejo Consultivo de la Región Metropolitana es un niño de nuestra comuna, Estación Central del Distrito 8, Joaquín, a quien le mando un saludo. Y eso es súper importante de mostrar porque siempre hemos sido adultos los que hablamos en nombre de los niños, pero el Consejo Consultivo viene a abrir este espacio para que los niños sean su propia voz, los niños, niñas, en el caso de Joaquín, adolescentes. Respecto de lo que se nos convoca, la armonización de estas normas, la ley 21.430 de garantías, la 21.302 que crea el servicio y la 20.032 de subvenciones, echamos de menos la actualización de la 19.968 de los tribunales de familia que nace en el 2004, pero me imagino que el Ejecutivo tendrá sus razones, ¿no? Sin embargo, quisimos destacarlo, que la extrañamos aquí en la armonización. No sé si se puede pasar a la siguiente lámina. Y en ese sentido, que nos generó la inquietud, porque precisamente estas leyes conversan con la de tribunales de familia, ¿no? Respecto de las oficinas locales de la niñez, nuestra preocupación también a visibilizar es que sigue siendo visto como un programa más en los municipios y no como un dispositivo institucional, y esto no lo digo yo, lo dijo la Defensoría de la Niñez hace muy poquito, cuando este proyecto de ley estaba en el Senado en primer trámite, ahora en abril. Y aprovecho también de generar las instancias para que se pueda invitar, si tiene a bien la comisión presidenta por su intermedio, a la Defensoría para que puedan exponer el documento que sacaron este mes en abril, que los pusieron en el Senado, puedan mostrar acá, porque ellos se juntaron con las oficinas locales de la niñez a nivel nacional que se están implementando, se entrevistaron con los profesionales, con los colegas que están realizando este trabajo ya en esta implementación de la Ley de Garantías que parte el año 2022 y que en sus artículos transitorios establece que este proceso va a demorar estos 5 años. Entonces, en medio de ese proceso, la Defensoría tomó cuál es la visión de los colegas que tienen este quehacer diario, observó cuáles son los problemas con los que se están encontrando y eso va a servir mucho para ustedes como insumo a la hora de revisar ahora las indicaciones. Porque efectivamente podríamos decir que ahora se municipaliza la protección al sacar tratar de sacarla de los tribunales de familia, municipalizarla en la protección administrativa, pero súper importante que lo que vemos también hoy día es que no hay mecanismos de exigibilidad. Si hoy día un niño va a una oficina local de la niñez a pedir algo en particular, por ejemplo, un cupo en educación, ese gestor de casos que está en la OLN va con la mejor de las intenciones, pero si el director del colegio al que se acerca no está muy compenetrado con la ley de garantías y con sus deberes, si no le da respuesta hoy día, no hay un mecanismo de exigibilidad, o sea, no le va a pasar nada a ese director. Y lamentablemente cuando ya tengamos implementada esta norma en los municipios, le podría pegar en la cara a los alcaldes, porque la gente se va a ir a quejar con el alcalde, usted no me solucionó este problema.
y con toda la buena fe que puedan tener los alcaldes, el ejecutivo, todos los actores que estamos acá, pero al no haber un mecanismo de exigibilidad hoy día, eso no se puede hacer, no se puede garantizar del todo. Extrañamos también a la ausencia de la modificación de la ley orgánica de municipios, este trabajo, porque yo estaba revisando, podría ir en el artículo 4 o 5 de la 18.695 de los municipios, donde aparecen las actividades a desarrollar o las atribuciones. Esto también lo mencionó la presidenta de la Comisión de Niñez del Senado, también lo relevó. Sobre las listas de espera, no me voy a ampliar tanto en eso porque ya se ha visto en estos espacios las listas de espera que tenemos tanto en los programas ambulatorios como en las residencias y el programa Mi Abogado. Hoy día en Chile, literalmente hoy día hubieron audiencias a nivel nacional que se tuvieron que suspender medidas de protección porque los curadores ad litem, los abogados de los niños no se presentaron porque la Corporación de Asistencia Judicial está en paro, los funcionarios están en paro y por lo tanto, como el programa Mi Abogado pertenece a la Corporación de Asistencia Judicial, esos abogados también están en paro. Entonces, podemos ver en redes sociales, por ejemplo, TikTok, abogados que están hablando. Yo leía el otro día, leía en TikTok, un abogado, un abogado litigante que planteaba una discusión súper interesante, que es como, oye, pero ¿por qué este servicio no se le entrega quizá desde el Estado a empresas privadas como lo hace la Defensoría Penal Pública, que lo hace bien, entrega un buen servicio? Yo me acuerdo que la semana pasada, en las comisiones anteriores, estuvo la Fundación San Carlos de Maipo acá, y una de las cosas que proponían era el servicio, por ejemplo, de los programas ambulatorios, residencias. ¿Por qué no pensarlo, por al menos instalarlo en la mesa, de también abrirlo a más allá de la CAJ o las organizaciones de la sociedad civil, que son organismos colaboradores, a licitar en el mercado público y entregar por fin este servicio para los niños y que en el fondo se haga efectiva la letra que está en el papel, ¿no? La garantía de acceso de los derechos de los niños. Y en ese sentido nos preocupa mucho todo lo que estamos viendo respecto de que el Comité de los Derechos del Niño pueda observar esto a Chile. Recordemos que el año 2018 vinieron, ahí tenemos ya 4 comunicaciones del Comité de los Derechos del Niño, y el año 2008 ellos dijeron abiertamente que Chile está violando sistemáticamente los derechos de niñas, niños y adolescentes, y en ese proceso el Estado ha tratado de ir solucionando estas grietas. Por supuesto que se observa esta intención, estos avances, pero estamos todavía al debe, ¿cierto? La siguiente PPT, y con esto termino, Presidenta, para poder dar la palabra y poder conversar. Bueno, en ese sentido, entonces, ¿qué recomendaciones entregamos nosotros? Avanzar en la armonización, como se está haciendo, lo cual saludamos, y mencionar nuevamente que consideramos que es importante, si no se ingresa en la armonización, a lo menos que en paralelo se pueda ir dando la discusión de la Ley 19.968 de los Tribunales de Familia del año 2004. Y para que las garantías sean efectivas para los niños, establecer en esta armonización sanciones, y también mirarlo en positivo, ¿no? No sanciones solamente, sino también incentivos para el intersector. Cuando yo vaya a salud o a educación como gestor de caso, a pedir que se garantice el derecho de un niño en una situación en particular, no solamente sancionar, sino también incentivar a los jefes de los servicios, ¿no? Revisar garantía y provisión del servicio de representación jurídica que actualmente está en la CAJ, lo que les acababa de mencionar. Revisar la oferta, porque los colegas abogados de la CAJ dicen que inicialmente se les decía que iban a tener 50, 100 causas cada uno, pero van en 300, 600 cada uno, y con eso nadie puede, ¿cierto? Entonces, revisar la carga también, el presupuesto, y por eso, como ustedes ya han abierto aquí la discusión, y que también lo saludamos, revisar desde ya la ley de presupuesto para ver cómo van a venir las partidas en materias que tengan que ver con la niñez. Revisamos también lo que decía Marcelo Sánchez de la Fundación San Carlos de Maipo, esto de abrir quizás las prestaciones de servicios con privados. Y por último, sugerir humildemente desde esta fundación que de aquí en adelante puedan, tanto Ejecutivo como la Cámara, por su intermedio Presidenta, puedan considerar súper importante el insumo que tiene la Defensoría de la Niñez, la Fundación San Carlos de Maipo, con una vasta trayectoria, y por supuesto el Poder Judicial. Muchas gracias. Gracias por la exposición. ¿Algún diputado tiene alguna duda? ¿Quiere
opinar algo? ¿No? El Ejecutivo tiene algo que decir porque me llamó la atención lo que ella hace referencia sobre la ley 19.968, Tribunal de Familia. Finalmente ahí llegan todos los casos. Quisiera que nos cuente un poco por qué quedó fuera, pero también quisiera que nos precise bien para invitar al defensor de la niñez, que es precisamente lo que notaste que se tramitó, se vio en abril, que nosotros también nos puede ayudar en esta conversación de esta ley. Sí, diputada, tiene la palabra. Solo para complementar con respecto a lo que usted menciona, el anterior expositor habló de los tribunales y de la configuración del sistema de la infancia y también enfatizó la necesidad del rol de los casos judiciales. Eso me quedó como, además lo anoté. Y me hace sentido también lo que habla ahora la segunda expositora, en donde hace también mención de la ley 19.968 y quizás también ahí va en la misma línea, Presidenta, con respecto a si está la ley 21.430, si está la 21.302, si está la 20.032, y esta ley, que es tan importante, que a propósito de lo que mencionaba también el otro expositor, que juega un rol importante en el sistema de la infancia a través de la necesidad del rol de los casos judiciales, el por qué no está indicada. Tiene la palabra el Ejecutivo. Gracias, Presidenta. Respecto de las dos, gracias por las presentaciones. Lo primero, la ley de armonización es un mandato de la ley de garantía que explícitamente señala que es necesario, dado que la ley de garantía es posterior a la ley de creación del Servicio de Protección Especializada y en general del Sistema de Protección Especializada, es de fecha posterior. La propia ley de garantías contiene, ¿verdad?, una norma que dice que es obligación del Estado generar un proyecto de ley de armonización que armonice esa normativa, es decir, la ley de garantía, con aquella que está relacionada específicamente con el Servicio de Protección Especializada, que son las dos leyes que se señalan ahí. Una que es la creación del Servicio de Protección Especializada y otra que es el modelo de financiamiento. Y en ese sentido, el alcance de la ley de armonización tiene que ser el alcance que le dio la norma que dice armonizar qué con qué. No obstante, y por eso que tiene ese alcance de las normas del Servicio de Protección con la ley de garantía. Esa es la norma que está en la ley de garantías respecto de un proyecto de armonización. Y por eso que en este proyecto de armonización no es posible introducir todos aquellos elementos que uno querría que se relacionan con otras normas, porque el encargo es un encargo acotado a armonizar protección especializada con la ley de garantía. No obstante lo anterior, existe ya en la Comisión de Constitución del Senado un proyecto de ley que esperamos que prontamente, ese es un proyecto de ley que gestiona el Ministerio de Justicia por su relación, por supuesto, directa con los tribunales, que es un proyecto de ley que reforma en algunas materias las funciones y las atribuciones de los tribunales de familia o los tribunales que se relacionan con los temas de familia, precisamente para el objeto de, entre otras cosas, para el objeto de aclarar lo más fuertemente posible cuáles son el tipo de situaciones que deben atenderse sí o sí en los tribunales de familia, dado que la ley de garantías lo único que hace es decir que los tribunales de familia son los que tienen que ver aquellos casos que se relacionan con separación del niño de su familia, pero no hace la especificación de cuáles son los casos, versus otros temas que se trabajan en, como muy bien decía la expositora anterior, en la sede administrativa. Como decía el ministro Simpertegui, lo que hace la ley de garantía es reconocer una sede administrativa, que es la OLN, la protección administrativa, y una sede judicial, que son los tribunales de familia. Ese proyecto de ley, que como digo está en la Comisión de Constitución del Senado, lo que hace es especificar con bastante precisión cuáles son las materias de obligación de judicialización y cuáles son las materias que se tienen que ver en sede administrativa a través de la protección administrativa, y que cuando esa protección administrativa fracasa por un conjunto de razones que se señalan ahí, fracasa porque no hay adherencia por parte de la familia, etcétera, etcétera, se pueden
transferir, digamos, a la sede judicial. Por lo tanto, en la medida en que ese proyecto avance, nosotros hemos estado, y también fue una recomendación de la Comisión de Familia que trabajó este proyecto en el Senado, en la medida en que ese proyecto avance, debiéramos tener, ¿verdad?, una suerte de armonización, aunque no se puede llamar así, de esta ley con la ley de tribunales de familia. En ese mismo proyecto se contemplan algunas medidas que tienen que ver con el incremento de la cobertura del programa Mi Abogado. Precisamente porque digamos, al generar estas dos sedes, el programa Mi Abogado, ¿verdad?, tiene una necesidad de apoyo y por lo tanto en esa misma discusión debiera abordarse. De hecho, el informe financiero de esa ley contempla recursos extraordinarios, o sea, recursos adicionales, no extraordinarios, recursos adicionales para el incremento de la cobertura del programa Mi Abogado, y estoy casi segura que también de la niñez y la adolescencia se defiende, que es el otro programa de representación jurídica. Eso respecto, Presidenta, de lo que se acaba de plantear. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir, no está bajo nuestra responsabilidad directa como Ministerio de Desarrollo Social ni como subsecretaría el seguimiento de ese proyecto, dado que es una materia de responsabilidad del Ministerio de Justicia. Y sí hemos tenido todos los acuerdos, digamos, interinstitucionales que permitan que estemos todos bien en la misma página y de que no haya que volver a armonizar después otras cosas que se nos olvidaron. Entonces, ahí hay que ver, no sé si alguien tiene información acerca del Estado, o sea, si está con urgencia, no está con urgencia, pero sabemos que está en la Comisión de Constitución del Senado. Muchas gracias. Saludar a todas las diputadas y diputados. Solo para complementar a la subsecretaria, y efectivamente hemos estado en diálogo con el Ministerio de Justicia para que sea uno de los proyectos priorizados de este año para el Ministerio, y hay acuerdo para ello y esperamos que prontamente inicie su discusión en la Comisión de Constitución, sin prejuicio de que actualmente están destrabando otros temas vinculados a la Fiscalía y otros temas, pero está dentro de los que vendrían ahora en la fila en la Comisión de Constitución de Senado. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta, diputada Morales? Y a mí me parece que yo creo que la preocupación constante de todas las leyes es que efectivamente todas se entiendan y finalmente esta norma quede bien hecha, que es una preocupación que ninguna norma quede fuera y que finalmente todas conversen entre sí y que sea el eje central de este proyecto, la idea matriz del proyecto, el corazón del proyecto. Por eso que me hace sentido también lo que decía la profesional de la fundación, porque, por ejemplo, el programa Mi Abogado es un programa que es clave para la defensa también de nuestros niños y niñas. Por lo tanto, debe conversar de alguna u otra manera con el proyecto de ley. Pero me queda también clara la explicación desde el ámbito técnico y que finalmente la ley 19.968 queda fuera de esto porque está con líneas distintas desde el ámbito de los tribunales. Pero creo que es importante, igual, Presidenta, poder mencionarlo, porque las fundaciones hacen un trabajo súper importante en materia de infancia y también hacen un trabajo muy desde la realidad, no desde la teoría, ni desde lo legal, ni la norma, desde la realidad que viven nuestros niños y niñas y las necesidades que hoy día tiene la infancia. Sí, bueno, gracias, diputada. Señora Natalie, nos quedó para que nos explique bien, precisar la solicitud de invitar al defensor de la niñez. Y tomamos el acuerdo. Sí, les comentaba yo que cuando este proyecto de ley pasó por el Senado, la Defensoría de la Niñez expuso un documento que ellos hicieron hace muy poquito, está muy fresquito, porque hace muy poquito, redundando, se juntaron y tomaron una muestra de varias OLN a nivel nacional, donde se entrevistaron con los psicólogos, con los trabajadores sociales, cómo está haciendo su quehacer en esta implementación. Ellos les hicieron muchas observaciones, entre esas dicen que se encuentran con esta situación, no sé, tengo un niño que necesita un cupo urgente para salud, voy al CESFAM de la comuna, le pido a la contraparte un cupo rápido y ellos dicen que sienten que la OLN es un programa más, no que es un mecanismo institucional. Y es como voy de buena voluntad, te lo pido, y si no tienes más cupo no puedo y hasta ahí llego. Entonces, todavía no se entiende que esta ley viene a garantizar derechos en la protección administrativa, pero
No quiero darles la lata, prefiero que sea la Defensoría para ahondar. Si ustedes entran en este momento al Instagram de la Defensoría de la Niñez, en su bio hay un Linktree y el segundo enlace que sale aparece en un documento, y lo que yo sugería, Presidenta, por su intermedio, de que participe la Defensoría de la Niñez es algo que ya ha pasado. Los actuales proyectos de ley, cuando se dio la discusión, fueron los diputados y los senadores de la época quienes los invitaron por acuerdo, y mientras se iba dando esta discusión, enriquecida por supuesto con el Ejecutivo, ellos también iban participando como un organismo técnico, y eso se agradece mucho porque hay otra visión, ¿no? Y en este caso ellos tienen esta materia fresca por su intermedio, Presidenta. Muchas gracias. ¿Hay acuerdo para que invitemos al defensor de la niñez a explicar todo esto? ¿Sí? Tomamos el acuerdo. Tiene la palabra Fernando. Presidenta, brevemente, solo señalar, para complementar lo que ya comentaba la expositora, que durante la tramitación del proyecto de ley en el Senado armamos una mesa técnica en la que era parte de la Defensoría de la Niñez, y todas las indicaciones fueron trabajadas en conjunto con ellos. Así que ha habido un trabajo bien estrecho con ellos, precisamente por el aporte que pueden desarrollar en esta discusión. Gracias. Diputado Ross. Sí, muchas gracias, Presidenta. En honor a la ciudadanía que ve el programa y que también trata de entender muchas veces políticas públicas nuevas que estamos implementando como país, y también como médico que siempre se queja de que no nos entiende la letra o usamos muchas abreviaturas, quisiera pedir que también, tal cual lo mencionó usted, usemos menos abreviaturas, porque cuando hablamos de OLN lo entienden ustedes, ¿no? Probablemente la señora en la casa no lo entiende. Y quizás parte de la poco conocimiento que existe en las comunas y el distanciamiento de estas oficinas que tienen una importancia en esta línea, en esta política pública, es que utilizamos muchas siglas. Me di hice una mirada rápida de unas OLN de comunas, y las publicaciones son bastante crípticas, porque OLN que se junta con el CCNO, o sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, si queremos que una política pública se relacione con otras entidades a nivel local, y partimos con un lenguaje que parece un COA institucional, y por otro lado se encuentra con otro lenguaje de salud, por ejemplo, que es otro COA institucional, va a ser un diálogo de sordos, y menos la ciudadanía no va a entender. Y claro, cuando le planteamos que necesitamos recursos para la OLN, van a decir, ¿qué es eso? No, no necesitamos recursos para eso. Entonces, yo creo que hay que humanizar el lenguaje de estas instituciones para que también hacerlo muy simple y evitar la abreviatura, para que también la ciudadanía lo tome como pertenencia y entienda la importancia de esto. Cuando estemos hablando en simple, ojalá, muchas de las cosas que comunicamos a veces las damos por sabidas, pero no es así, no es así. Para miles y miles de personas en nuestro país no es así. Entonces pensemos también en las regiones, así que yo sé que aquí hay muchos diputados de regiones, eh, y creo que le deben haber hecho el mismo comentario más de alguna vez cuando hablen de OLN o otras siglas que he visto acá. Gracias, Presidenta. Eso. Muy de acuerdo. De hecho, acá mismo estoy leyendo BCN, un montón de cosas que tenemos abreviadas que finalmente estamos trabajando para la gente, y es la gente la que nos tiene que entender, y en este caso las fundaciones como ustedes, se agradece que hagan este trabajo, porque una fundación tiene que buscar de dónde saca recursos, cómo postula recursos. Todo hacer un bien por alguien significa recursos, y ustedes lo hacen más encima con el 100% de corazón. Así que agradezco su exposición, agradezco también que nos ayude en este debate. Quiero ofrecer la palabra a algún diputado si tiene alguna duda, si no pasamos al punto 2. Muchas gracias por su presentación, señora Natalie. Si quiere, se queda a ver la discusión, es bienvenida. Vamos en el punto 2, continuar con la discusión general del proyecto de ley de origen en moción, en primer trámite constitucional y reglamentario con urgencia calificada de simple,
que establece requisitos para otorgar patente municipal a guarderías infantiles, boletín 16.379. Respecto a este proyecto de ley, han sido invitadas la subsecretaria de la Niñez, señora Verónica Silva, bienvenida, y el profesional de la BCN, Biblioteca Congreso Nacional, para que quede claro, señor Mario Poblete, bienvenido también, quienes expondrán los estudios que han efectuado sobre la legislación comparada en materia de guarderías. Vamos a dar la palabra a nuestra primera invitada, la señora Verónica Silva. Gracias. Gracias, presidenta. Efectivamente, como conversamos en la sesión pasada y por el interés que mostraron los integrantes, los miembros de la comisión, respecto de experiencia comparada, nosotros nos vamos a centrar, y espero que seamos complementarios con la biblioteca, estoy segura que sí, nos vamos a centrar en la experiencia, en la comparación de experiencia internacional respecto a los servicios de cuidado infantil, no necesariamente a la legislación que está asociada al cuidado infantil, sino que nos vamos a centrar en lo que nosotros llamamos servicios sociales de cuidado infantil. Nosotros hemos estado ya hace más de un año y muy motivados por esta moción y por las conversaciones que se han tenido respecto a esta temática, incluyendo el análisis de los antecedentes cuantitativos que hacen clara la necesidad de que los niños, las familias cuenten con servicios de cuidado infantil de sus niños. Por supuesto, como conversamos de forma complementaria a los servicios educacionales. Hemos estado haciendo un estudio y análisis de terreno respecto del cuidado infantil y cuál es en el fondo la experiencia internacional y las evidencias que tenemos respecto de esto. Lo que yo les voy a presentar, espero ser lo más rápido posible, dice relación con el análisis que nosotros hicimos de 12 experiencias internacionales que podrían ser, no vamos a decir que totalmente equivalentes, pero sí que se refieren específicamente a materias de cuidado infantil, y por eso que queremos hacer esta primera claridad respecto de cuáles son los elementos comunes de cómo se seleccionaron esas iniciativas. Lo primero es digamos, este balance entre sistemas de cuidado infantil y sistemas de educación inicial, que pueden atender a niños de la misma edad, pero nosotros lo estamos entendiendo como que son modalidades de atención de los niños que tienen objetivos que son diferentes y diferenciados, y por lo tanto no es lo mismo, una cosa no reemplaza a la otra, ¿verdad? Y entendiendo todo lo que son las modalidades de educación inicial, que son sumamente importantes y forman parte del sistema educativo chileno. Y por eso tenemos definiciones clave que nos parecen importantes también de precisar acá. Respecto de la educación inicial, su foco, todas las modalidades de educación inicial, su foco se centra en el aprendizaje y el desarrollo del niño, y esa es la esencia, ¿verdad?, de lo que significa, de lo que son las modalidades de educación inicial. Y por eso tienen currículum, tienen contenido, tienen estándares educativos, etc. Los servicios sociales de cuidado infantil, y lo decimos así en genérico, más bien están destinados a brindar un entorno seguro para los niños, y el foco está en que las familias que requieren de servicios de cuidado de sus hijos porque están o principalmente estudiando o porque están trabajando o porque tienen algunas otras necesidades especiales, puedan contar con un apoyo en el cuidado de sus niños. Eso no significa que los servicios de cuidado infantil no dispongan de contenido, digamos, de un componente educativo. Eso es esencial a cuidar. Educar a un niño o estimular a un niño es esencial al cuidado. Pero el foco central de un servicio social de cuidado infantil es generar este entorno seguro donde los niños están protegidos, están bien cuidados, y por lo tanto eso le da tranquilidad también a los adultos responsables de esos niños de que pueden hacer sus actividades y los niños están, digamos, en buenas manos. Y los elementos que hemos considerado en el análisis y en lo que les vamos a presentar son las características generales de estas dos experiencias respecto de las edades, como señalaba el diputado Teao, señaló que habían diferencias por edad, las modalidades de atención, los horarios, el financiamiento,
Un elemento que también analizamos transversalmente que dice relación con los estándares, o sea, qué estándares de servicio tienen que tener estos servicios, a lo menos de infraestructura, seguridad, salud, personal, etcétera. Y la institucionalidad, que es lo que nos dicen estas experiencias respecto de conversamos la semana pasada, ¿verdad? De regulación, gobernanza, fiscalización y quién certifica que estos servicios son adecuados para los niños. Y eso es rápidamente lo que voy a plantear en la comparación. Tenemos un documento con esto que podemos compartir. Respecto de la regulación de los servicios, la siguiente, no, estoy yo dándola. Ah, perdón, gracias, no sabía. Respecto de la regulación de los servicios sociales de cuidado infantil a nivel comparado, si me das la siguiente, los elementos que es necesario considerar en estas dos experiencias, que son experiencias que tienen que ver con, digamos, con países desarrollados, que tienen una buena combinación entre educación inicial y cuidado infantil, es que respecto del tipo de acceso, uno puede distinguir las experiencias como de tres tipos, ¿verdad? En algunos países estos servicios son de acceso universal, es decir, están abiertos para todos los niños, todos los niños de familias que requieran estos servicios y por lo tanto no tienen restricciones en términos de calificación socioeconómica, etcétera, más allá de la necesidad de cuidado, que es lo que se establece. En otros países, que eso es la mayoría, en otros países como Colombia y Uruguay, en realidad los servicios de cuidado infantil están centrados en grupos más vulnerables de la población, y en Japón, por ejemplo, los servicios de cuidado están reservados para aquellas personas que requieren cuidados especiales y por lo tanto son esas tres distintos tipos de acceso. Nosotros tenemos de alguna manera una combinación de estas cosas. Respecto de la edad de los niños, en el caso de Alemania, Suiza y Uruguay, que son parte de las experiencias, hay una concentración, no una exclusividad, pero una concentración de los servicios de cuidado en niños menores de 3 años. En el caso de Colombia, Francia, Finlandia, Japón, el estado de Iowa en Estados Unidos y Quebec en Canadá, que son experiencias bien antiguas y destacadas, en realidad esto va hasta los 5. Y en Australia, Inglaterra y Escocia en general, ese tipo de países incluso pueden llegar a los 12 años, digamos el rango etario que requiere o que se establece como que va a tener acceso a servicios de cuidado. Respecto de las modalidades, la siguiente. Gracias. Respecto de las modalidades, uno de los puntos más destacados y que también apareció en un estudio que hicimos acá en terreno con gente que, digamos, con familias que requerían y que estaban usando estos servicios, tanto formales como informales, uno de los elementos principales dice relación con la flexibilidad del servicio. Y eso lo distingue muy fuertemente de la educación inicial. La educación inicial tiene que tener, ¿verdad? Tiene un programa, tiene un horario, tiene una permanencia, etcétera. Acá, cuando se trata de modalidades de cuidado, el valor más, digamos, primordial para las familias dice relación con la flexibilidad. La flexibilidad horaria, y ahí ustedes ven que hay experiencias de distinto tipo, y los horarios de cuidado. Muchas veces se asocian al calendario escolar, entendiendo que el cuidado es complementario al calendario escolar, al horario escolar. Hay veces que hay provisión, en 6 casos hay provisión de cuidado en fines de semana, cuando esto es necesario. Y además, en algunos casos, hay servicios de cuidado que son específicamente en las vacaciones de los niños, particularmente en las vacaciones de invierno y en una parte de las vacaciones de verano, dado que la familia tiene que seguir trabajando y los niños necesitan estar cuidados en ese tiempo. Y por lo tanto hay una variedad y una flexibilidad tanto horaria como de modalidades. Respecto del lugar donde se cuida, hay 3 modelos que no son excluyentes. En general hay una combinación. Hay, digamos, servicios de cuidado que se entregan en el hogar de la cuidadora, que tienen unos ciertos requisitos y unas características. Ahí están los países donde tienen esas modalidades. Hay modelos en los países más desarrollados, incluyendo Uruguay, donde hay cuidado en el hogar del niño. Eso significa que hay personas cuidadoras que van a la casa del niño a cuidar al niño por horas, como parte de los servicios de cuidado, no a estar todo el día con el niño, sino que cuidar al niño por horas, con todo el registro y acreditación que significa.
y los modelos mixtos, que en el fondo son centros, por un lado, de cuidado, que es lo que más nosotros conocemos acá, de, ¿no es cierto?, un centro que cuida niños, el hogar de la cuidadora y el hogar del niño. Es decir, también uno tendría que pensar que los servicios de cuidado, por la flexibilidad no solo horaria, también podrían requerir una flexibilidad en cuanto a la modalidad que se requiere. El punto es que el centro esté puesto en que los adultos puedan trabajar tranquilos y los niños estén en un entorno seguro y protegido, que es lo que buscan estos sistemas. Respecto de los tipos de financiamiento, vamos desde los servicios de cuidado infantil que no tienen subsidio estatal, sino que las familias cubren el total de los recursos, financiamientos indirectos, donde el Estado entrega beneficios fiscales, como por ejemplo Alemania, Inglaterra, Finlandia, Francia y Suiza, son sistemas de financiamiento en que lo que hay es o un subsidio del Estado por una parte del costo del servicio, o en otros casos hay una, en el fondo, retribución vía impositiva. Es decir, por lo que se paga por el servicio, las familias pueden recuperar impuestos. O sea, se recupera en la vía del pago de impuestos, ¿verdad? Por otro lado, hay financiamientos que son fijos, donde el Estado subsidia un número determinado de horas de servicio, ya sea en un monto fijo, en un porcentaje, sin importar el monto del ingreso de la familia. Es particularmente interesante el caso de Escocia, donde en el caso de Escocia el Estado asegura un máximo de 1.145 horas anuales de cuidado, que son financiadas por el Estado. La gente la puede ocupar completa, puede ocupar una parte, pero si yo necesito ocupar más que eso en el año, entonces esa diferencia es la que paga la familia, ¿ya? Que son modalidades que son distintas de las que tenemos nosotros, que tenemos una cosa estándar en que todo vale lo mismo, ¿verdad? Es bien interesante eso. Luego, en Alemania, en Australia y en Francia, también ocurre esto de que el Estado financia por principio un porcentaje o el total del costo, pero siempre como lo que se conoce acá como matrícula diferenciada, es decir, el Estado financia, ¿verdad?, respecto del ingreso que la familia tiene. Si una familia tiene un ingreso para pagar el servicio, a una familia se le subsidia el 50%, a otra familia se le subsidia el 100%, a otra el 10%. De manera que es esta suerte como de matrícula diferenciada que había en el pasado en las universidades, que uno pagaba dependiendo del ingreso que tenía, ¿verdad? Y en el caso de Uruguay, Japón y Colombia son los únicos 3 países donde el Estado financia 100% de los servicios, 100% del servicio de cuidado que se ofrece, y que es importante también tenerlo en consideración. Recuerden que además coinciden con países donde están concentradas en el fondo el apoyo de cuidado a los niños de hogares más vulnerables, y por lo tanto en esos hogares donde se concentran los recursos. Respecto del costo, para que nos hagamos una idea, cuando esto está actualizado abril del 25, abril 25, sí, está actualizado a febrero del año 25, está puesto en pesos chilenos, pero el original son dólares. Cuando son indirectos o por otros factores que no reciben, digamos, subsidio estatal, ustedes ven ahí que el costo de 25 horas semanales de un niño, el del cuidado de 25 horas semanales, va mensualmente entre 900.000 y 1.060.000, que es el caso de Suiza, Alemania y Australia. Cuando se reciben subsidios, el costo para la familia, no el costo del servicio, sino que el costo para la familia, el del bolsillo de la familia, va entre 50.000 y 250.000 pesos mensuales, dependiendo del tipo de subsidio. Y cuando, por supuesto, el subsidio es total, la familia no paga y es un beneficiario en el fondo de un programa o de un servicio social propiamente tal, que son los casos que señalábamos ahí. En lo siguiente es los estándares observados a nivel comparado, de cuáles son en el fondo los elementos. Conversamos bastante la vez pasada acerca de los requisitos, condiciones, qué es lo que hay que pedir para estos servicios de cuidado. Y ahí hacemos una síntesis, hay muchos más elementos, pero hay una coincidencia en estas 12 experiencias de que hay 3 áreas de estándares que son fundamentales de considerarlas en conjunto, no por separado. No sirve tener una y no tener la otra, son parte de un paquete que dice relación con salud, infraestructura y seguridad, que son como las 3 áreas de estándares que es indispensable considerar en cualquier modalidad de servicio de cuidado infantil.
Cuando decimos salud, estamos hablando de las condiciones de alimentación y el apoyo en el cuidado. Cuando decimos infraestructura, es el espacio mínimo de los niños, el acceso a servicios. Y en seguridad, todo lo que tenga que ver con, no permitir que los niños corran riesgos en el espacio en el que se encuentran. Y en la tabla de la derecha, para no entrar en los detalles, uno de los factores muy importantes y que sí hay diferencias entre países, tiene que ver con este ratio de adultos, de niños por adulto, que es lo mismo que se conversa en educación inicial, ¿cierto? En la sala cuna, cuántos niños por adulto, etcétera. En este caso, tenemos estos rangos. En el caso de Uruguay, en el fondo hay, dependiendo de la edad de los niños, hay 2 o 3 niños por adulto, significa que el servicio tiene que contarse de esa manera. En los otros casos tienen entre 4 a 6, y los casos más grandes son los casos de Colombia y Escocia, que son entre 10 y 14 niños. En todos los casos aquí, los niños, hay reglas para que los niños sean de diferentes edades. O sea, y esa es una particularidad del cuidado infantil, que es distinta de la educación inicial. En la sala cuna, en educación inicial, hay solo niños menores de 2 años. Todos los niños son de esa edad. En el jardín infantil son de 2 a 4, ¿cierto? Y después en el colegio. Acá, la definición básica es que el número de niños que alguien cuida o que alguienes cuidan tienen que ser por definición niños de diferentes edades, de manera que se pueda asegurar socialización por un lado y por el otro lado capacidad de los adultos de poder cuidar a los niños. O sea, el ratio es lo mismo que le pasa a la familia 1, ¿cierto? Si yo tengo quintillizos, todos de la misma edad, tengo otras necesidades de cuidado que si yo tengo un niño más grande, un niño mediano, etcétera, que me demanda de forma distinta. Entonces, esa es una cosa bien importante, incluso algunos países definen que si el número es 8, no puede haber más de un niño menor de 2 años, no más de 2 niños entre 3 y 4, de manera de que esa combinación sea una combinación virtuosa en el cuidado. Respecto a infraestructura, y no voy a entrar en los demás detalles, pero por ejemplo hay ratios específicos de metros cuadrados por niño en los espacios de cuidado, ¿cierto? Que va desde 1,80 m, 1,8 metros cuadrados por niño, hasta el estándar, digamos, promedio, que es 3,3. O sea, si yo tengo una casa de 80 metros cuadrados útiles, ¿verdad? No puedo tener más de X niños. Esa es un poco la idea. Respecto del cuidador o de las personas que ofrecen el cuidado en estos servicios, también hay consideración, hay coincidencia, lo voy a decir así, hay coincidencia de estos 4 requisitos, independientemente que algunas experiencias tienen más requisitos. 1, formación en desarrollo infantil, que no significa profesión en desarrollo infantil, sino que una formación asegurada e incluso en algunas partes continua, o sea, un número de horas anuales que la gente tiene que mantenerse al día respecto a desarrollo infantil. Una certificación en primeros auxilios. Antes, digamos, no tener antecedentes penales, en el caso del cuidado en la casa, no tenerlo ni el que cuida ni los habitantes de la casa, como en Colombia, y otras como con conocimientos de nutrición, seguridad, cuidado infantil, etcétera, etcétera. Ese es lo voy a decir de esta manera, este es el paquete básico de las habilidades y las condiciones que debiera tener un cuidador, junto con, dependiendo de los países, un cierto nivel educacional y unos ciertos estudios, digamos. Lo interesante es que hay coincidencia de que la formación técnica vocacional puede ser una exigencia, pero se prioriza la experiencia cuidando. Por lo tanto, si yo tengo experiencia cuidando niños y a eso le agrego, ¿verdad?, unas condiciones, digamos, de formación profesional o de formación técnica, eso es mejor que ser solo con formación técnica y no tener experiencia en cuidado. Y por eso en algunos países hay cuidadores que son incluso de, no sé, 20 años, pero que lo que tienen es una experiencia acumulada y una certificación. Entonces, eso también es bueno tener, esto también es completamente diferente de la educación inicial, ¿verdad? Que tenemos que tener profesionales, obvio por la naturaleza. Luego, para ir cerrando, respecto a aprendizaje y desarrollo, el foco en todos los lugares que analizamos y en todas las normas, o digamos en todas las reglas de operación que revisamos, tiene que ver con el centro del aprendizaje puesto en el juego y no necesariamente en un currículum educativo, sino que en el fondo actividades reguladas de juego, actividades reguladas de socialización
y no necesariamente hacer tareas o pasar contenidos, digamos, para decirlo de forma coloquial. Y esto también es bien interesante porque el equipamiento, ¿verdad? Y las capacidades del cuidador tienen que ver con jugar y socializar más que con hacer un currículum educativo. Respecto de la legislación y la regulación, rápidamente, hay una evolución. Estos son programas desde los 70 en adelante, hay algunos programas que tienen muchos años de funcionamiento, y ahí hay modelos separados y modelos integrados. Por ejemplo, en Alemania, en Colombia, en Francia, lo que ustedes tienen en la primera fila, hay legislación específica para cuidado infantil. Nosotros la única legislación específica, si uno la quiere poner así, que no es tan cierto, pero la única legislación específica de cuidado infantil es la ley de salas cunas, que ahora está puesta en el marco de educación, ¿cierto? Pero originalmente la ley de sala cuna, y de hecho hasta el día de hoy la ley de sala cuna está en la normativa del trabajo, no está en la normativa de educación. En estos países hay una legislación sobre cuidado infantil que permite hacer esta separación y esta complementariedad, y hay un modelo integrado como Australia, Finlandia y Canadá, que tienen un modelo integrado y es la misma legislación la que regula la educación inicial y regula el cuidado infantil como actividades complementarias, que son dos caminos diferentes, digamos, en esta materia. Respecto de la gobernanza, en general, nunca el cuidado infantil en ninguno de estos casos recae en el Ministerio de Educación. Solamente en los casos de Japón y Finlandia, porque tienen los modelos integrados. Pero en general, esta es una gobernanza que recae en los ministerios de Desarrollo Social, en agencias, digamos, gubernamentales, en fin, en el caso de Colombia, por ejemplo, es el Instituto de Bienestar Familiar, en fin, que no son el Ministerio de Educación, reservándole al Ministerio de Educación todas las modalidades propiamente de educación inicial. Respecto de la certificación, hay una experiencia, la siguiente, por favor. Gracias. En general, todos los países exigen que los servicios de cuidado se certifiquen. No hay ninguno que no tenga una modalidad de certificación. Es decir, que venga alguien y vea si tengo todo lo que tengo que tener y si estoy haciendo o no haciendo lo que tengo que hacer. En general, hay una duración, además, de la certificación que se valora. En el caso de Iowa y de Quebec son 3 años y en el caso francés es de 1 año. Y hay en el fondo cuando se trata de los gobiernos locales, la certificación es a cargo de una oficina que pertenece a la municipalidad u otra autoridad, que sería en el caso del que da la patente con algo más, que es lo que estamos tratando de poner acá. Y en otros casos, como en Colombia, en Escocia, en Inglaterra y en Uruguay, hay una agencia que hace una certificación centralizada a esta modalidad, y por lo tanto estas modalidades están inscritas. Hay un registro de estas modalidades, de este servicio, y hay una autorización para aquello. Hay una certificación que le dice a las familias también, mire, si usted va acá, yo le puedo decir que esto está revisado. Respecto a la fiscalización, que es el último punto, hay una tendencia, no en todas partes, pero no en todas las experiencias, a una fiscalización local, al igual que la certificación. Por otro lado, también hay un cierto enfoque descentralizado respecto de que las necesidades de cada comunidad permiten poner en operación servicios que son diferenciados. Es decir, no todos los servicios están en todas partes, sino que se priorizan en ciertos territorios los servicios que responden más a las características de ese territorio. Y en la mayoría el organismo que certifica es el que fiscaliza. En estas experiencias tienen otros estándares, salvo en el caso de Colombia, en que hay un organismo que certifica y otro que fiscaliza por la legislación infantil que tiene Colombia, ¿no? Que tiene completamente separado la certificación en todas las materias, no solo en cuidado infantil. Colombia es un país en términos de infancia súper garantista, entonces tiene institucionalidades que están muy, digamos, especializadas en el tema. Por último, para cerrar, en general diríamos que estos son servicios que se entregan a niños principalmente de 0 a 6, pero podría ser más. Existen estas modalidades de cuidado en la casa por parte de una cuidadora registrada. Los esquemas flexibles en horario, y eso tiene que ver con acuerdo entre las partes. El estudio que nosotros hicimos en terreno, esto es lo que la gente más destacó, la necesidad de tener flexibilidad. Y en general, en prácticamente todas estas experiencias, existe una suerte de subsidio estatal
que es para una parte o para la totalidad, digamos, de estos servicios, como les explicaba, ya sea a través de la exención de impuestos, ya sea a través digamos, de una transferencia directa o al cuidador, etc. Eso sería, Presidenta, como una súper síntesis de la revisión que hicimos comparada de experiencia. Gracias, señora Verónica. Vamos a dar ahora para que nos cuente también a don Mario Poblete para hacer la comparación. Así que después damos la palabra a los diputados que quedan para que veamos la comparación. Gracias. Muchas gracias, Presidenta, por su intermedio. Agradecer a toda la comisión, a los funcionarios también de la Cámara de Gobierno. Eh, si podemos adelantar un poco una menos, por favor. La presentación la quisimos dividir en dos partes. La primera más general, más comparada también, donde elegimos esos 5 países que están ahí: Alemania, Australia, España, Noruega y Uruguay. Ahora, después de la presentación de la subsecretaria, bueno, ahí va a ver las diapositivas, pero me va a ayudar a poder avanzar más rápido en la primera parte. Y la segunda parte que viene después de esta primera parte un poquito más rápida ahora, es ir en profundidad a 2 casos, básicamente, que elegimos, uno que no está ahí, que fue Francia, que nos pareció bastante interesante, que puede informar a muchos aspectos del proyecto de ley que actualmente se está discutiendo, y el otro caso de Uruguay, también a petición que nos hizo la presidenta la semana pasada. Bueno, no me voy a centrar en cuestiones metodológicas, eso está en los informes que les facilitamos, pero elegimos esos 5 casos porque representan casos que administrativamente o de su organización estatal son diferentes. Entonces nuestro supuesto es que si eran diferentes, probablemente el diseño de sus políticas públicas en esta materia también lo iban a hacer, y con ese objetivo podíamos presentar una variabilidad de posibilidades en el diseño de este tipo de política, en el diseño e implementación de estas políticas, en particular de cuidados y de educación inicial. Bueno, y precisamente hacíamos esta distinción entre cuidado y educación inicial, es lo que uno primero se encuentra cuando accede a este tipo de políticas. No las voy a definir, pero claro, el cuidado se puede dar probablemente sin educación inicial, y la educación inicial muchas veces requiere ese requisito del cuidado para que se pueda desarrollar. No obstante, si bien analíticamente hay distinción en estos 2 conceptos, y también administrativamente se pueden crear instituciones solo de cuidado y otras de educación inicial, en el proceso cotidiano de aprendizaje, o sea, de socialización en la infancia, muchas veces se dan en conjunto. No obstante, se pueden distinguir analíticamente y administrativamente. En este informe que les enviamos, no pasamos toda esa información a las diapositivas, nos concentramos en algunas cosas. En el informe ustedes pueden ver también cuestiones de financiamiento, cuestiones de cobertura, y aquí un poco dar cuenta de esa variabilidad y flexibilidad en el tipo de instituciones según los requerimientos que tiene cada país, ¿ya? Entonces, de los casos que vimos, por ejemplo, vemos un primer criterio que tiene que ver con la población objetivo a la cual se dirigen ya sea de educación inicial o cuidado, sin hacer todavía muy patente esa distinción. Entonces, claro, se ven estos ejemplos de jardines para pueblos originarios, como en el caso de Noruega. Se ven este ejemplo también de jardines para la población rural. Según los requerimientos de las familias, ahí es donde entran principalmente las formas o los establecimientos que adquieren la forma principalmente de cuidados, que principalmente en nuestro caso lo encontramos mucho en Alemania, Australia también, y esto me repito un poco con lo que dijo también la subsecretaria. En Australia se da una manera de cuidados a domicilio, un babysitter institucionalizado, se podría. En el caso de Uruguay, ya sea jardines o también los centros de cuidado específicos, tienen una flexibilidad muy importante en cuanto a las horas de funcionamiento, atendiendo también a las necesidades muy variadas que tienen las familias. El siguiente.
según el tipo de organización, quién la organiza o o quiénes son los, bueno, si es de propiedad pública o privada, claro, se observan distintos modelos. Hay jardines en Noruega familiares, guarderías familiares en Australia, en Uruguay se observan también casas comunitarias de cuidado. Pero claro, en la mayoría de los casos se dan y existe el servicio de educación inicial, al menos a tiempo completo. En todos los casos lo provee principalmente el Estado, ¿ya? Pero en todos los casos también se mezcla provisión pública y privada, ¿ya? Siguiente. Esa es la siguiente. Y también, claro, uno puede clasificarlos según los focos a estos tipos de establecimientos. Ya le mencionamos los after school, así lo llaman también, sobre todo en Alemania. En Australia y en Uruguay, ya lo lo había mencionado. Hay otros que tienen el foco principalmente en educación inicial, como son el modelo de jardines, se encuentran en todos los casos también que analizamos. Es interesante como Australia, por ejemplo, distingue analíticamente, las propias instituciones lo distinguen en su énfasis, dicen en sus propias páginas web, lo rastreamos en algunos casos específicos de instituciones preescolares, donde dicen nos centramos en los cuidados y en la educación inicial, o nos centramos solo en los cuidados también. Noruega no hace muchas diferencias entre cuidado y educación inicial, las trata muy en conjunto, en general, en sus tipos de establecimientos. En general, muy en general, porque la subsecretaria lo dijo ya en mayor detalle y con una mayor cantidad de casos también. Pero hay requisitos de funcionamiento, sean instituciones públicas o privadas, ¿ya? Las horas de funcionamiento mínimas es importante, las cuales pueden ser también flexibles, adecuadas no a los horarios tradicionales del promedio de los trabajadores, ¿ya? De la familia. ¿Hay requerimientos de un número de personal mínimo según número de niños y niñas? Sí, la mayoría de los casos tiene ese requerimientos de formación del personal. Se observa tanto en cuidados, que son distintos, a modelos más de establecimientos de educación inicial. Eso siempre está presente también, la formación del personal y obviamente las condiciones mínimas del inmueble, que por supuesto eso hace también referencia al proyecto de ley en discusión. La fiscalización, y como para cerrar un poco esta parte más general, ¿qué es lo que se fiscaliza? Se fiscaliza el desempeño que tuvo el establecimiento durante el año, el gasto, si gastó los dineros en lo que correspondía, si cumplió la norma, obviamente. En caso de haber adquirido compromisos por ejemplo, una institución privada con el Estado, si cumple o no los compromisos. Y bueno, esos parámetros en general los fija también la autoridad fiscalizadora, que en general se puede ubicar en distintos niveles en lo que observamos, dependiendo también del tipo de país y de su organización, y de la organización territorial que tiene el Estado, ¿ya? O sea, Noruega, como en lo clásico, es un país escandinavo, todo está muy concentrado abajo a nivel de las municipalidades o gobiernos locales. Al contrario de lo que Uruguay, que es muy centralizado, por poner los casos más extremos. Bueno. Y bueno, ahora también la idea es concentrarnos en dos cosas, en el tipo de oferta, donde van oferta tanto de cuidados como de educación inicial, simplemente eso es para dar como el panorama más general, ¿ya? Y los requisitos de funcionamiento que hay en esos dos casos. Como les dije, Francia no lo incluimos en la primera parte ni en el primer informe, que es el más voluminoso que le hicimos entrega a la comisión, pero después de haber hecho ese informe descubrimos varias cosas que podrían ser muy interesantes en Francia, que pueden ser muy útiles también para la discusión de este proyecto de ley. Y Uruguay, como les comenté, lo tomamos precisamente por la solicitud de incorporar un caso latinoamericano, no solo del mundo europeo o de los países desarrollados. En general, esos son los tipos de establecimientos que hay en Francia en la etapa preescolar. ¿Ya? Los primeros tres se refieren a los cuidados, principalmente son las guarderías. Pueden ser públicas o privadas, en general, si son privadas pueden estar formadas por
a la ley de una empresa, por familiares, gestionadas por padres, pueden ser a tiempo completo parcial, en fin. Luego surgen este otro tipo que serían las ocasionales, que es precisamente la que viene a hacer a cumplir esa función de cubrir los espacios que las más tradicionales no cubren. Son las guarderías ocasionales, que provee esos horarios más flexibles y siempre atendiendo mucho a las necesidades de la familia y sobre todo también a la incorporación de la mujer en el mundo del trabajo. En Francia surge, no tanto por diseño estatal, pero sí por experiencia más de base. Las microguarderías son principalmente privadas, nacieron principalmente en las zonas rurales, ya se extendieron a las zonas urbanas, tienen o sea, son micro porque tienen un cupo muy limitado de cupos para recibir niños y niñas. Y bueno, tiene también requisitos un poco menos exigentes por manejar menos niños también, ¿no? Y después vienen, obviamente, las instituciones más de educación inicial, ¿ya? Los jardines infantiles, más o menos sigue el modelo tradicional de jardines infantiles, pero también están estos tipos de establecimientos de acogida múltiple que mezclan ambos servicios, ¿ya? Y pueden tener, como dicen, un servicio regular, a veces pueden ser ocasionales, cubriendo precisamente necesidades muy específicas de las familias eh, respecto al cuidado de sus hijos. También está esa opción, y esa opción se da hasta los 6 años, eso quiere decir, tanto en el primer siglo como en el segundo siglo del periodo parvulario preescolar, ¿ya? Y lo otro simplemente lo menciono, no tiene tanta relación evidentemente con el proyecto, pero es la escuela maternal que en Francia es obligatoria. O sea, la obligatoriedad en la educación la comienza a partir de los 3 años en este caso, ¿ya? Y bueno, es principalmente pública ese tipo de establecimiento, ¿ya? Pero eso para dar el panorama, por favor, general. Requisitos de funcionamiento para los privados tienen, esto en general para todos los privados, ¿ya? Y un poco dar cuenta de cómo este proceso, aquí está de este proceso de autorización, pero aquí está un poco simplificado también para que no tome tantos minutos decirlo. La autorización la otorga en particular a nivel, en Francia al menos, a nivel de una unidad subnacional que son los departamentos, ¿ya? Sería como el paralelo de nuestras provincias en Chile. Pero en los departamentos existe un órgano colegiado elegido de manera por elecciones, ¿ya? Y tiene un presidente, que es él el que da esa autorización o ella, ¿ya? Pero siempre con consulta, al menos con consulta al alcalde, que es el que conoce la realidad más específica de cada territorio. Ya el trámite se hace a través precisamente de ese consejo departamental, de uno de los servicios que tiene ese consejo departamental, ¿ya? Y le piden muchos papeles, le piden un proyecto educativo, en el caso obviamente de los establecimientos de educación inicial, pero también piden cuestiones como un plan de seguridad, las acreditaciones del personal, que hagan una descripción de las instalaciones donde se va a proveer el servicio y que obviamente cumplan las normas de salud, seguridad, entre otros. Antes de que ocurra la autorización, esa es solo la solicitud, ya hay una visita a terreno por parte de este servicio de protección materno-infantil que va a verificar las condiciones de los locales. Otro. En el caso de los públicos, es un poco diferente. La oferta pública la puede crear la autoridad interesada, generalmente se da a nivel municipal, generalmente. Ahí la autoridad municipal que lo puede crear le consulta al presidente de ese consejo, solo le consulta, ¿ya? Y la consulta se realiza obviamente a través del proceso por este servicio de protección materno-infantil. Ya el presidente y el consejo pueden tomar una decisión, pero no es vinculante, solo consultiva, y la autoridad pública finalmente decide si lo crea o no lo crea. Otra más. Todavía antes de que lo autoricen. Hay una serie de controles que establece la legislación francesa y uno de ellos el control de conformidad. ¿Conformidad a qué? A las normas que están relativas
al establecimiento, al inmueble y a su funcionamiento. Normas relativas al cuidado de los menores, de seguridad sanitaria, alimentaria, tienen que tener un diseño de estructura organizacional, antecedentes médicos y penales del personal, en fin, horario de funcionamiento. No lo describimos todo por una cuestión de espacio, pero eso están también en los informes el detalle exacto de todo lo que piden. También hay un control de protección infantil, sí, bueno, bajo todas esas condiciones y todas las visitas que se realizaron, ¿se resguarda el derecho de los menores o no? Si se aprueba ese control, se puede pasar al siguiente, que sería un último control de calidad, que se revisan los documentos, ya que no hay un funcionamiento, este es un proyecto todavía, donde se ve el proyecto del establecimiento, el proyecto ya sea educativo o de cuidado, que está escrito en mayor detalle. Se le requiere de un reglamento de funcionamiento a ese establecimiento que informe las actividades que va a ejecutar, qué protocolos médicos tiene, protocolos de higiene, protocolos contra incendio, accidente, emergencia, etcétera, etcétera. Y etcétera, son muchos más. Ya. Una vez que se crea, se fiscaliza, obviamente. Y en Francia lo que observamos que en general se fiscaliza en 3 niveles, ¿ya? Quizás pensando más en un establecimiento de educación inicial, porque se le hace una fiscalización, en este caso, ahí mencionamos una fiscalización educativa a esos centros que son monitoreados, como dice ahí, por la Inspección General de Educación, Deporte y de la Investigación, si no me equivoco. Hay una fiscalización también financiera que realiza el Tribunal de Cuentas, hay una fiscalización institucional finalmente sobre el funcionamiento del establecimiento principalmente, que realiza la Inspección General de Asuntos Sociales. Sí. El caso francés era un poquito más largo, pero creo que vale la pena explicar sobre todo este aspecto, porque como dice ahí, la ley por el pleno empleo del 18 de diciembre del 2023 en Francia, ¿ya? Le da un rol más relevante al municipio, sobre todo en materia de servicios de cuidado de la primera infancia y del primer ciclo del periodo preescolar, ¿ya? Y son 3 las competencias que le entrega. La primera es básicamente un diagnóstico. Se le pide a los municipios que hagan un diagnóstico del terreno, ¿ya? Y donde se identifiquen qué necesidades tienen las familias que tienen menores, niñas y niños menores de 3 años, ¿ya? Entonces se le pide al municipio que diga cuántos cupos requiere ese municipio para satisfacer esa demanda. Y no solo el número de cupos, sino también el tipo de establecimiento, el tipo de servicio que requieren, si es más de cuidado, si es más de educación inicial, en fin. La distribución territorial que tienen que tener estos establecimientos para dar un mejor servicio. La accesibilidad que tienen estos establecimientos y también atender a necesidades específicas, ya como son las necesidades educativas especiales en el caso de infancia con discapacidad, los horarios atípicos de trabajo en el mundo actual, también es algo a tener en consideración para saber qué tipo de servicio se va a ofrecer y también atender a cuestiones como la monoparentalidad. Y por supuesto el municipio también ahí, la segunda competencia o exigencia que le hace la ley finalmente es que, bueno, tiene que difundir de manera adecuada la oferta, tanto pública como privada que está dentro de ese municipio, qué ayudas financieras públicas hay para las familias, en fin, darle en el fondo un acompañamiento más personalizado a las familias, ¿ya? Y una vez que hace el diagnóstico, que tiene el diagnóstico, se le exige que planifique el municipio, ya no una planificación tan centralizada de arriba, sino una planificación más descentralizada, obviamente, ¿ya? ¿Y qué implica eso? Que el municipio debe definir qué áreas prioritarias y qué tipo de instituciones son las que requieren en su territorio, según las necesidades que fueron identificadas en la primera competencia que se le exige, que es el diagnóstico, básicamente. Una más, por favor. Ahora ya finalizando el caso de Uruguay un poquito más pequeño, ahí están todos, o intentamos abarcar todos los tipos de establecimientos, ya sean con foco en cuidado, con foco en educación inicial. Y en la columna de la izquierda está la dependencia, si son públicos o son privados o nacen de una colaboración público-privada.
en los tres tipos de formas de dependencia hay establecimientos que se centran en los cuidados y hay establecimientos que se centran en la educación inicial. Es realmente bien vasta la oferta que tiene Uruguay, ¿no? Y bueno, quizás lo que, esto lo puede después ver cada quien si quiere más en detalle, pero lo que se puede decir en general de esta tabla, que se ve bastante chica la letra, es la flexibilidad. Uno cuando ve, sobre todo, la edad de la población objetivo, que son la columna penúltima a mano derecha, o la atención que tiene que ver con los horarios y con las horas que atiende, uno se da cuenta que el criterio principal es la flexibilidad, finalmente, adecuarse a las necesidades que tienen los usuarios. Los usuarios, en este caso, la familia y la infancia. ¿Podemos pasar a la siguiente? Hay una sigla, la voy a decir. No se preocupe. Está aclarada en la tabla, pero CPIP, Centros de Primera Infancia Privada, ¿ya? Son centros que ofrecen ambos servicios, ¿ya? Tanto de educación inicial y de cuidado, ¿ya? Pero a modo de ejemplo, y también lo que encontramos en la fuente oficial, que sí, son exigencias para el mundo privado, pero que la autoridad educativa en Uruguay ya la estaba extendiendo hacia sus propias instituciones, hacia las instituciones públicas, ¿ya? Eso al menos decía la fuente. Bueno, digámoslo así, son como los jardines infantiles privados completos que ofrecen todo el servicio, desde los 0 hasta justo antes de la entrada al sistema escolar, ¿ya? Pero el objetivo de poner a esta institución es dar cuenta de todo lo que se le pide a esa institución, ¿ya? Para que se pueda ilustrar qué es lo que están haciendo los países como requisitos de autorización de funcionamiento, finalmente. Y hay que hacer una solicitud de autorización de financiamiento. Ahí hay también dos siglas que significa Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay o la Administración Nacional de Educación Pública. Son sobre todo la segunda, el principal organismo, es la autoridad educativa en Uruguay de nivel nacional, ¿ya? Entonces, para todas las instituciones que realicen actividades con niños de 0 a 5 años, hay que hacer una solicitud también lo mencionó la subsecretaria. En el caso de estos, que son instituciones un poquito más grandes, que abarcan también más servicios, o los dos tipos de servicios, se prevé el funcionamiento en casa-habitación. En otros casos no, pero en este en particular sí, ¿ya? Y se busca que las instalaciones sean adecuadas al fin que se persigue. Se piden cuestiones relacionadas con la previsión, con las jubilaciones, con cuestiones de impuestos. Las instituciones tienen que estar inscritas en este tipo de instituciones, ¿ya? Certificados de bomberos, de salubridad, un contrato de emergencia médica, como dice ahí, la documentación del personal, también el proyecto educativo del centro, en el caso de los que dan el servicio de educación inicial, y también cuestiones, trámites jurídicos, legales, ¿ya? Una más, por favor. Y quisimos hacer la distinción entre los requisitos al establecimiento y no es que el personal no sea parte del establecimiento, pero lo quisimos diferenciar. Y claro, hay requisitos específicos para el director o directora de estos centros y para el personal que ejerce una docencia directa, ya sea en el primer ciclo con los niños más pequeños, que tienen un poco más en cuidado, y con el segundo ciclo ya el que está previo al ingreso al sistema escolar. En todos los casos se piden, tanto para director como para el personal, se solicitan tener una titulación ad hoc a la función que va a cumplir, ¿ya? La ley en Uruguay dice que la ANEP, la Administración Nacional de Educación Pública, puede dar esta autorización. También
a las instituciones que la misma ANEP habilitó, y también hay una lista en la propia ley de cuáles son esas universidades o centros de formación que pueden dar esa titulación, ¿ya? Para los que trabajan en el primer ciclo con niños más pequeños, al menos la mitad debe ser egresados de carrera o cursos relacionados con los cuidados, básicamente con la labor elegida. Ahí las titulaciones pueden ser o profesionales o técnicas, ¿ya? En cambio, los que ejercen la docencia en el segundo ciclo, con los niños más grandes y con foco también más en aspectos de educación inicial, bueno, se les requiere que sean egresados de carreras relacionadas con la labor que ejercen, pero solo titulaciones profesionales. Es un poquito más exigente. Y ya con esto, para terminar, la fiscalización está un poco más concentrada en el caso de Uruguay, ya. Es la Autoridad Nacional, la Administración Nacional de Educación Pública, la que ejerce principalmente la fiscalización, y en el caso de aspectos de gestión educativa o educativo en general, lo hace el Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Con eso prácticamente ya termino. En la misma presentación está el enlace para poder descargar los informes en los que basamos la presentación. Los informes dicen más de lo que yo puedo presentar acá, así que bueno, quedamos abiertos a preguntas y Presidenta, por su intermedio, quisiera agradecer la oportunidad que nos concede como biblioteca de poder presentar en este proyecto de ley. Muchas gracias, don Mario, y agradecer a la biblioteca que siempre está disponible para los diputados cuando tenemos alguna duda. De hecho, yo he trabajado con ustedes y me han ayudado en algunas leyes que he presentado, así que son un aporte para cada diputado. Doy la palabra a los diputados presentes si tienen alguna duda, algún comparativo de lo que se ha presentado. ¿Alguien quiere la palabra? Yo voy a tomar la... ¿Sí? ¿Quiere la palabra, diputado? Excesivo los informes en relación al proyecto. Completamente desproporcional. Tremendos informes comparados. Y con todo respeto, un humilde proyecto de 7 artículos, 8 artículos. Y no entiendo, diga, el after school, no lo entiendo. No sé por qué está ahí. Es una nomenclatura, según entendí, de profesión documentada, igual de la subsecretaria. Sería una expresión que se usa en Alemania y Australia. Pero yo, por completa casualidad, porque no conocía esta expresión, la semana pasada, después de estar levemente en esta comisión, no sé por qué pasé por algún lugar de Valparaíso. Creo que fue la Avenida Argentina, pero no estoy seguro. Y me encuentro con un café, y con varias veces after school. Entonces me desorientó un poco. Y aquí en el propio, no domino bien la técnica legislativa, supongo que el ejecutivo es un mensaje. Es moción de parlamentario. Ah, ya. También es importante saber, porque empieza proyecto de funcionamiento de guardería o after school, y después artículo primero, definición de after school o guardería infantil.
y hace un intercambio. Disculpe, diputado, nos quedan 5 minutos. Vamos a pedir una prórroga de 5 minutos porque la diputada Plasencia quiere hacer referencia al proyecto. Así que tenemos minutos acotados. Gracias. Yo conocía un lenguaje y la educación parvularia no es educación, por lo que entiendo, es cuidado. Hay una combinación de cosas que al final queda poco clara. Pero yo no estaría por usar expresiones que no aportan nada en el entendimiento del servicio que se presta. Eso en principio. Ya. Gracias, diputada. Diputada Plasencia. Impresiona la calidad del trabajo de la biblioteca, la conocía en otro asunto, y de la subsecretaria. Es realmente encomiable que tengan tanto hicieron un excelente trabajo. Diputada Plasencia, tiene la palabra. No, no se preocupe, don Roberto. Bueno, y lo primero, yo quiero agradecer el trabajo. La verdad es que es muy completo, nos permite tener una visión mucho más amplia de cómo funcionan estos servicios complementarios de cuidado en otros lugares, y tener esa mirada también nos puede dar buenas ideas. Yo creo que esa es la gracia, y por eso creo que es importante destacarlo, tanto de la subsecretaría como de la biblioteca. Ahora, yo simplemente como para retrotraer un poco al inicio de esta discusión, esta es una moción parlamentaria que presentamos identificando una necesidad y una dificultad al mismo tiempo. La necesidad de tener servicios complementarios de cuidado que tienen expresiones diversas en nuestro país, dependiendo de si son ciudades o son poblados, o si son, dependiendo de las regiones, ¿no? Y dónde se concentra la población principalmente. Yo recogí mucho de la experiencia de mi distrito, pero más allá de eso, es una necesidad hoy día en virtud de que las instituciones de educación, vamos a decir, de educación inicial o educación parvularia, ¿cierto? Y las escuelas tienen horarios acotados y tienen funciones acotadas también, que no logran cubrir todas las necesidades de las familias. Por lo tanto, se generan situaciones en las cuales las familias deben resolver. Y existen y se desarrollan en algunos lugares con mayor intensidad que en otros, pero estos servicios de cuidados. Por lo tanto, nos dimos cuenta que el otorgamiento de patentes municipales finalmente no tenía ningún requisito para lo que significaba el cuidado de niños. Existían, resolvían un problema, una necesidad, ¿cierto? Pero no necesariamente daban garantías de resguardo, como decía acá, que me parece muy interesante dentro de la exposición, como las condiciones mínimas, ¿no? Que son consenso en la mayoría de los países que se hicieron de realidad comparada en el estudio, donde la salud, la seguridad, ¿cierto?, la infraestructura y la cantidad de niños por curso, por ejemplo, es algo que sí o sí hay que considerar dentro de, digamos, la ecuación. Me parece que es importante, nosotros no lo teníamos considerado en el proyecto de ley, pero también efectivamente nosotros reconocemos que es un proyecto de ley que nos permitió abrir esta discusión frente a una necesidad que se estaba desarrollando, pero que finalmente no estaba teniendo ninguna regulación, lo que evidentemente también nos ha llevado a conocer, lamentablemente, situaciones graves, a veces trágicas, ¿no?, por prensa cada cierto tiempo. Que la verdad ninguno de nosotros quiere que se vuelvan a repetir, o garantizar de algún modo que los niños tengan estas mejores condiciones, y también que las familias puedan tener esa certeza.
Entonces me parece que es muy importante además que se pueda complementar. Yo creo que, como decía, estos estudios nos van a permitir tener una mirada más amplia y por cierto que yo creo que todos estamos en disposición de mejorar este proyecto. La expresión after school es como el uso coloquial en algunos lugares, guarderías, after school, en otros lugares se llaman de otro modo. Y creo que es importante también estandarizar la forma en la que se otorgan patentes, bajo qué nombre, eso también es parte de lo que habían presentado, así que me parece súper bien. Yo simplemente quería agradecer y por supuesto que estamos en disposición de colaborar también en las mejoras que se planteen. Gracias, diputada. Yo tengo una pregunta en esto. Vi las comparaciones que hicieron, que siento que igual Chile está años luz de muchos lugares de otros países, pero ustedes han hecho una proyección, ¿cómo se va a ir implementando esto en conjunto con los recursos a corto, mediano y largo plazo? ¿Tienen esa proyección de este proyecto de ley? No hay en este momento un cálculo. Lo podemos hacer. Lo que pasa es que hay que definir cuál es el alcance que esto tiene, porque además no todos los recursos necesariamente tienen que ser públicos. Pueden haber recursos privados involucrados acá. Lo que sí estamos teniendo con una cierta claridad, no me puedo comprometer a decir que sea el número exacto, pero hemos estado haciendo algunos cálculos respecto de cuáles serían el rango de niños, o sea, más o menos cuántos niños, en qué condiciones serían los que serían potenciales usuarios digamos, de servicios de cuidado infantil, en buena parte complementarios, o sea, servicios complementarios a la educación inicial y a la educación básica, ¿no? Entonces, sí podemos afinar más esos cálculos. Tenemos unos cálculos en el fondo, no solo de niños de cuidadores principales que trabajan y que requieren, y qué horario requieren, etcétera, etcétera, sino que también de niños que, digamos, de niños que en el escenario de que hubiera estos servicios de cuidado, sería posible que sus cuidadores principales se insertaran laboralmente. Eso tiene la contracara de que haya donde insertarse, porque no, o sea, es una combinación de elementos. Pero podríamos trabajar, diputada, con más detalle. Nosotros tenemos unos datos preliminares que calculamos, pero podríamos trabajarlos con más detalle en el escenario de que estuviéramos bien de acuerdo de cuál es el alcance que tendrían estos servicios, porque toda la proyección, y tú me corriges, Fernando, pero toda la proyección, todos los datos respecto de las necesidades de ampliación de cobertura de educación inicial ya están debidamente calculados en los proyectos que tienen que ver con educación inicial, salas cunas para Chile, etcétera. En esos proyectos está todo el cálculo, está hecho todo el cálculo de la demanda potencial y la proyección en términos de servicios de educación inicial. Entonces, en base a eso, uno tendría que decir, ok, eso estaría cubierto por acá, ¿cuál sería el alcance de estos servicios complementarios de cuidado infantil? Para que sume, o sea, para que no son, en fin. Muchas gracias. Solo quiero agradecer a los expositores haberse quedado también a los representantes de gobierno de estar hasta esta hora. Pido disculpas, ¿saben por qué? Siento que estamos viendo cosas importantes que son de nuestros niños. Esta es una comisión de desarrollo social, algo que ve las bases de nuestra sociedad como los niños. Disculpa a nombre de mis colegas que no están. Creo que también podríamos modificar el reglamento interno, así como lo hacemos dentro del hemiciclo, cuando no hay 52 diputados, hacer el llamado. Acá también podríamos modificar que si no hay mínimo 4 diputados de la comisión, se multe o no sigamos con la sesión, porque es una falta de respeto para la gente que hace su trabajo, viene y expone en esta comisión. Habiendo dicho eso, por haberse cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.